Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Es capaz. Él es capaz, Señor. Es capaz, sí, es capaz. Que el débil diga hoy, fuerte soy. No hay nada en este mundo me detendrá, porque estás conmigo. No puedo porque estás conmigo. Libre soy porque estás conmigo. Reconozco que sin ti nada puedo, pero también sé que si tú estás conmigo, todo lo puedo. Por eso me humillo ante tu presencia. Y te pido que esta noche, Señor, aumentes mi fe y aumentes la fe de mi hermano. Y toque al hermano que está delante, atrás y diga: Señor, auméntale la fe, que lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, mis amados hermanos, un momentito. Shalom para todos. Qué alegría que ustedes estén con nosotros compartiendo. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a entrar en una reflexión que el Señor pues ha querido a bien dar respuesta a lo que está sucediendo en nuestra vida muy particular. Hemos hoy estado pues también aquí en la Santa Misa, el momento más importante
de la iglesia y luego pues postrados en adoración al Santísimo, adorábamos a Dios. Y eso es lo más grande que tenemos dentro de la iglesia. Hoy nos hemos querido quedar posteriormente a este proyecto de Misioneros de Jesús. Agradecemos a nuestro párroco la accesibilidad para que nosotros podamos estar. Ya poco a poco irán conociendo de nuestra comunidad. Esperamos dar frutos, especialmente en este lugar, con hermanos y hermanas que no están en ningún movimiento de iglesia o no pertenecen a ninguna pastoral, pero desean este caminar. Dios ha sembrado esta semilla de esta comunidad, de este movimiento en este lugar, y sabemos que en próximos días ustedes van a ir viendo los frutos que se van a ir dando. Hoy vemos quizás a la iglesia pues con asientos vacíos, pero posteriormente serán llenados. Es la fe que nosotros tenemos y que le hemos compartido a Jesús sacramentado, diciéndole: nosotros nos vamos a sacrificar, vamos a servir, vamos a sembrar, pero sabemos que tú eres el que haces crecer, y dejamos la obra en manos de Dios y sabemos que así va a suceder. Voy a ir a un texto para meditarlo y de esa manera pues centrarnos en la palabra del Señor, y está tomado del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículo 31. En adelante, San Marcos capítulo 7, versículo del 31 en adelante. Un milagro muy importante, interesante, que vale la pena que hoy meditemos. Dice la palabra: saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera manos. Jesús le apartó de la gente y con saliva le puso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Dice la palabra, dice: Jesús lo apartó de la gente y le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Yo recuerdo un testimonio a partir de este texto bíblico. Estaba en una comunidad en El Salvador. La comunidad se llama Parroquia María Auxiliadora, conocida como Don Rúa. Y recuerdo muy bien cómo una jovencita que había pedido a Dios en su juventud pues poder tener un matrimonio sano, y que Dios pues le iba a conceder un varón, un hombre que caminara junto a ella en ese sentido. Ella, muy comprometida en la iglesia, una persona que siempre había estado caminando en Dios, pero que no había encontrado entre los jóvenes que perseveraban en la parroquia específicamente a alguien que cumpliera las expectativas que ella tenía. Y la situación se daba que se acerca un muchacho que la va a pretender como novia, y ella, en el sentir de entusiasmarse, al final acepta la amistad, y luego pues en ese sentido ella va comprometiéndose poco a poco, aceptando regalos,
Y es así como ambos empezaron a enamorarse. Entonces mi hermana Verónica cuenta, después de una prédica sobre este texto que impartimos ese día, en el momento de la oración, porque lo llevó a una asamblea, no quería ir a una asamblea, fue ese día a la asamblea, y ese día en la asamblea se tocó este texto. Entonces ella dice que con un acto de fe, en el momento de la oración, ella llegó por la parte de atrás a donde estaba su pretendiente en ese momento escuchando el mensaje, pero en ese momento estaba orando. Y dice que bien se acuerda ella que le tocó sus oídos, pero como la palabra decía que Jesús le había metido el dedo en el oído, ¿verdad? Entonces dice ella que en ese momento, en tocar en ese instante, dice ella, éfeta. En ese momento dice ella, éfeta. Y en ese momento él se asusta y le pregunta y le dice, ¿qué te pasa y qué sucede? Y viene ella y le dice, no, es que ya escuchaste que eso significa ábrete. Le estoy pidiendo a Dios que abra tus oídos espirituales, le dijo ella. Y luego pues la situación ahí terminó. Luego les voy a contar cómo es que siguió. Porque esto es parte del acto de fe importante que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Jesús está predicando en Tiro, que es una ciudad donde muy pocos creen. De verdad que allí ese lugar es un lugar donde en muchas ocasiones la palabra nos habla de cómo él pasaba de largo. ¿Se acuerdan de aquella mujer sirofenicia que gritaba a la orilla del pueblo y le decía a Jesús que curara a su hija que estaba poseída? Y Jesús le dice, bueno, no le voy a hacer caso a los discípulos. Y los discípulos le dicen, Jesús, ponle atención, mira que viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús dice, no, ¿cómo van a creer? No se le puede dar la comida a los perros. Y en ese momento la mujer sigue insistiendo hasta que le dice, Jesús, hasta los perritos tienen derecho a comer de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y Jesús dice, qué gran fe esta mujer. Ese será de los pocos episodios que se dan especialmente en esa tierra de Tiro y Sidón, que es una tierra donde pocos creen. Mire que la palabra dice que venía de allí, de ese lugar, rodeó por el mar y en eso llegó a la Decápolis, especialmente a este lugar. ¿Y con qué lo esperaba? Pues una familia lo esperaba para presentarle a un joven que tiene dificultad para hablar. Ese es el milagro que esperarían y se lo presentan a Jesús. Esto es algo interesante porque esto es lo que nos da a conocer a nosotros que mientras muchos no creen, hay una necesidad de los que sí creen. Y estos que sí creen, pues entonces tienen que poner en función, sabiendo de que si Jesús es el Mesías, el Salvador, tenemos que presentarle a Jesús todas las dificultades que nosotros tenemos y las dificultades que tienen también nuestros seres queridos. Es decir, quizás nosotros somos parecidos más bien a esta familia que va a presentar a este joven que tiene dificultad para hablar a Jesús, para que Jesús lo cure, para que Jesús lo sane. Creo que también nosotros hacemos estos actos de fe siempre. Hemos venido hoy a la misa, hemos venido hoy aquí a la adoración al Santísimo, y estoy seguro que aquí en la mesa del altar presentamos a todos aquellos familiares y amigos que están pasando alguna dificultad, alguna enfermedad, que están viviendo quizás algún momento difícil y lo hemos presentado nosotros aquí delante. Y quizás el atrevimiento más grande que nosotros podríamos tener es que pedirle a Dios que estas personas tengan un encuentro con Cristo como lo tenemos nosotros. Es decir, que en la próxima adoración al Santísimo ellos estén delante de Jesús para que Él también pueda hacer obras en la vida de ellos como las ha hecho en cada uno de nosotros. Y esto es algo importante porque igual como Verónica, cuando las cosas quizás se ponen difíciles, esta jovencita hace ese acto de fe y pone a su pretendiente
en manos del Señor. Es decir, llega, le toca sus oídos y le dice a los oídos y grita fuertemente, Éfeta, que significa ábrete. El joven no entiende, pero ella hizo ese acto de fe. Es que los que conocemos a Dios o los que tenemos esa raíz de creencia, siempre vamos a presentarle a Dios nuestra propia vida y la vida de los demás. Eso es algo importante y a eso es lo que nosotros le llamamos creer y tener fe. ¿Y cuántos de nosotros somos testigos del poder de Dios derramado en nuestra vida a través de milagros, de signos, señales, prodigios? Y eso es muy lindo, pero también quisiéramos que hayan señales en aquellas personas que están alrededor de nosotros. Amados hermanos y hermanas, hoy la palabra nos presenta un hecho que nosotros tenemos que entender, y es que nosotros no podemos transformar a ningún ser querido. Es decir, no podemos obligar, no podemos someter, pero sí podemos hacer algo que es también importante: presentar a Jesús para que ese familiar nuestro, amigo nuestro, compañero nuestro, tenga un encuentro personal con Jesús. Hoy la palabra de Dios nos muestra la dificultad que tiene una persona que no puede hablar muy bien. Pero ¿qué es lo que hace la familia? Se lo presenta a Jesús. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros también. Quizás la primera parte o el primer momento importante de la evangelización que la iglesia nos manda que vayamos a evangelizar allá en el barrio, en la colonia, en la residencia, en la ciudad donde nosotros vivimos, es que vayamos a anunciar la buena nueva. Y la buena nueva es que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Y ese es el anuncio que nosotros tenemos que hacer, el anuncio que nosotros tenemos que dar, decirle a las personas o presentarle a las personas la buena nueva de salvación. ¿Y qué es lo que hace entonces la familia? Presentar al enfermo a Jesús ante la dificultad que tiene. No te preocupes, también tú tienes que presentar tus propias dificultades, tus enfermedades, tus problemas, las dificultades que tienes con tus seres queridos o con algún ser querido. Presénteselas a Dios. Quizás las dificultades son tremendas, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es presentárselas al Señor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Este milagro que hoy nosotros somos testigos tiene una característica que es muy esencial en la vida de conversión del cristiano o del creyente. Y es que no se nos olvide que la verdadera razón de ser en la vida del creyente para llegar a la santidad es el auténtico encuentro personal que nosotros tenemos que tener con Jesucristo. Es decir, Él es mi amigo, Él es para mí como un hermano a quien yo le cuento todas mis cosas y Él me responde a través de la Sagrada Escritura, de la palabra. Esto es algo muy hermoso. Y en esto es que nosotros tenemos que coincidir en el sentido de que hay que presentarle a Dios nuestras dificultades o las dificultades de alguien. Pero aquí es donde yo les digo que es importante el encuentro personal, porque la palabra hoy nos dice que Jesús agarra a esta persona y se la lleva a solas. Y esto es algo muy lindo, porque en la soledad que nosotros llamamos es que nunca estaremos solos. Él está con nosotros. Él siempre nos lleva a nuestro desierto. Él siempre nos lleva quizás a nuestra propia soledad, pero en realidad nunca estamos solos. Él siempre ha estado con nosotros, solo que en esos momentos nos está enseñando o nos va a mostrar el milagro que quiere hacer con nosotros. Y esto es algo muy lindo, porque qué bonito cuando Jesús nos lleva aparte a cada uno de nosotros. Es decir, es una particularidad donde nos toma a cada uno de nosotros y nos va a decir: yo te conozco, yo sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, cuál es tu enfermedad.
¿Qué decir? Yo estoy seguro que es lo que pasa. Cuéntame, dime. Y claro, el joven le va a decir, pues yo tengo dificultades, no sé cómo lo dirá con señales. Y aquí viene algo muy lindo que Jesús hace, y es que dice que toca su lengua y expresa una palabra, y la palabra que expresa es Efetá, que significa ábrete. No solo se trata de encontrarse con Jesús, se trata de escucharle y de saber qué quiere para cada uno de nosotros. Y Él hace un acto muy poco común. Es cierto, había un ciego que hizo lodo con su saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. El ciego fue y quedó sano. Hoy está tocando la lengua de un enfermo. Pero ¿qué significa eso? Miren, en el encuentro personal con Cristo, cuando nosotros nos dejamos transformar por Él, Él va a tocar nuestra existencia. Él va a acompañar no solamente de la presencia del Espíritu, sino también de señales y prodigios en nuestra vida personal. Y es por eso que la iglesia misma nos enseña a nosotros la simbología que va acompañando siempre la liturgia, ¿verdad? Como cuando llegamos al bautizo importante de la unción con los santos óleos, el aceite, nos está tocando Dios a través del Espíritu. Las señales o signos del agua que caen sobre el que es bautizado, y es en el nombre del Padre y del Hijo. El abrazo que le da el obispo o el encargado de la confirmación al que se está confirmando, o bien el saludo que le dice que en verdad tiene que convertirse, y siempre nos da una cachetada, ¿verdad? Una bofetada, y es un signo, una señal para que nosotros despertemos en la fe. En el matrimonio, cuando vamos al sacramento, cómo nos tomamos de las manos, presentamos señales, van los anillos, todo eso es una simbología muy linda. En el caso del sacerdote, ¿verdad? Es ungido de sus manos cuando él es también en ese momento en el sacramento del orden sacerdotal. La imposición que hace el obispo y luego todos los padres que están en la misa, es algo muy lindo. Siempre hay señales de parte del Señor, y así va a ser en nuestra vida, en nuestros sentidos. Miren, nosotros tenemos que hacer que las personas que están alrededor nuestra y nosotros mismos, acercarnos a Dios para que Él hable, pronuncie una palabra. Hay más de 30,000 promesas de Dios en la palabra para cada uno de nosotros, y más de 3,000 bendiciones. Eso es algo importante. Pero también presentarle a nuestros seres queridos para que también dialogue con el Señor. Muchas veces en las dificultades de pareja discutimos como parejas. Yo les pregunto, ¿acaso no deberíamos de presentarle a Dios también a nuestra pareja y decirle: Señor, no lo entiendo, no comprendo, pero está en tus manos? Tócale, que entienda, que comprenda, que sepa hablarme. Pero qué bonito cuando cada uno de nosotros estamos siempre unidos conforme la palabra del Señor, y hacemos que el Señor hable, converse con cada uno de nosotros. Quiero que hoy se lleven una idea concreta en el corazón y que comprendan que solamente en el diálogo, en el encuentro personal con el Señor, llegará transformación a nuestra vida, y llegará transformación a la vida de sus seres queridos. Es decir, no se trata de excluirlos para que no vengan a misa, se trata de invitarlos a que vengan. No se trata en que mejor no lo llevo porque yo sé que no les va a gustar. Tráiganlo a la asamblea. Es decir,
Dejen que los seres queridos, como este hombre que poco podía hablar, se comunique con el Señor. En nosotros, los misioneros de Jesús que estamos aquí, eso es lo que pasó. Damos gracias a Dios de alguien que nos invitó, de alguien que nos habló del Señor, y ya cuando nos habló nos presenta a Dios, y en ese diálogo nosotros compartimos con Dios, y luego cada uno de nosotros fuimos testigos del poder de Dios en nuestra vida y hoy en nuestras familias. Esto es algo muy lindo. Y la palabra de Dios muestra cómo especialmente este hombre, cuando a Jesús le dice Éfeta, empezó a hablar correctamente. Es que, hermanos, es tiempo de milagros. Es tiempo que Dios quiere bendecirnos a nosotros. Pero no esperemos milagros en nosotros o milagros en los demás sin Cristo. Él es el de los milagros. Los milagros se dan estando junto a Él, conversando con Él, unidos al Señor. Entonces, hoy es un día muy especial. Quizás hemos venido añorando un milagro, pues el milagro nos lo da Jesús. Tenemos que acercarnos para que también nosotros, que poco podemos hablar de Dios, empecemos a hablar bien de Dios. Porque este es un mensaje especialmente a nosotros que decimos: hermano, yo no estoy preparado para evangelizar, hermano, yo no estoy listo para hablar de Dios. Pues hoy deja que toque tu lengua y te diga Éfeta, y empieces a decirle a tus seres queridos que Dios está vivo y lleno de poder, que Dios tiene el poder para transformarte a ti y transformar a tus seres queridos. No podíamos hablar de Dios, pero hoy empezamos a hablar de Dios. Dejemos que el milagro se empiece a ver en nosotros, no solamente de palabra, sino de testimonio, porque eso es lo más lindo de lo que nosotros podemos notar y lo que nosotros podemos transformar. Aquel joven pretendiente de aquella jovencita fue a un retiro por sus llagas de nuestra comunidad misionero de Jesús. Y luego él dio el testimonio. Ya no era ella que dio testimonio, sino el pretendiente. Él cuenta cómo cuando ya él salió del retiro, lo primero que hizo fue declarársele a su novia. Dice: en fe tú eres mi novia ya. Y ella dice: yo así quería un novio que fuese creyente. Y le dice él: pues hoy yo creo. Entonces, a partir de ahí empezaron a ser novios. Pero sucedió algo que contó mi hermano Oscar. Dice que él, estando en la oración, en un momento en el retiro, en la oración, estaba orando. Y dice que en ese momento él siente como un peso en su cuerpo. Y él, que oraba y le decía a Dios: yo no te conozco, yo no sé dónde vives, dónde estás, pero hoy quiero conocerte. Abro las puertas de mi corazón, entra a mí. Dice que él sintió como desde adentro del oído se le cayó algo, que él hace mención de como una moneda le cayó en la ropa, y la moneda le rebotó en su cuerpo y en el zapato. Dice que él sintió como de su oído izquierdo salió eso que pesaba, y le cayó en el hombro, luego en el cuerpo y luego en el zapato. Y en el otro lado pasó lo mismo. Algo le salió de su oído, él dice, y le cayó en su cuerpo y le cayó en el zapato. Y en ese momento dice que él no tuvo otra que doblar rodilla y empezó a alabar. El Espíritu Santo empezó a manifestarse en él. Y él testifica y dice: hoy entiendo aquel momento en que mi novia, hoy era novia ya, tocó mis oídos y dijo Éfeta. De verdad que mis oídos espirituales fueron abiertos. Hermano, para Dios todo es posible. Hoy son una familia pues transformada. Dios les ha dado una responsabilidad de dirigir
un cenáculo en una comunidad en nuestro país, tienen 2 niñas y están caminando y trabajando en el Señor. Hoy es un hombre más entregado él que ella. Mire cómo son las cosas. Al final Dios hace nueva todas las cosas. Dejemos a Dios que transforme nuestra vida, nuestro ser y también a nuestros seres queridos. Luego dice la palabra que la gente empezó a anunciar que verdaderamente Jesús es el Señor. Y eso es lo que queremos hoy nosotros. Que la gente empiece en este tiempo a hablar de Jesús. No de los problemas sociales, no de los políticos, no de las situaciones catastróficas, no de los artistas, no de los actores y actrices. Que la gente empiece a hablar de Dios, eso es algo importante. Y la única forma en que la gente empezará a hablar de Dios es conociendo al Señor. Yo les invito hoy a que, si tienen dificultad para evangelizar, porque les cuesta hablar de Dios, es normal, pero dejen que Él toque su lengua. Y hoy les doy una buena noticia. Aquellos que comulgaron, Él les tocó hoy no solamente su lengua, sino todo su ser, a través de su presencia real en el Santísimo Sacramento del altar. Dejemos que nos siga tocando. Tú quisieras que tocara a tus seres queridos. Llega hoy, mi amado hermanos y hermana, y aquellos que no creen, tápales sus oídos y di la siguiente palabra: Éfeta, y se para. Eso va a significar que ya se está anunciando la buena noticia de salvación. Hazlo con tu ser querido, hazlo con tus hijos, hazlo con tus nietos, y permite que la palabra de Dios empiece a ser escuchada también en el corazón de tus seres queridos, y verás y contemplarás su gloria. La próxima semana ustedes van a venir aquí y le van a contar a estos hermanos misioneros de Jesús que se atrevieron a hacer ese acto de fe, y van a ver cómo algún ser querido de ustedes les va a decir: quiero ir a la iglesia, llévame, quiero ir a misa, llévame, quiero estar en la vida de gracia, llévame, yo quiero casarme por la iglesia, yo quiero que mis hijos se bauticen, yo quiero que mis nietos también se bauticen. Entonces dejemos a Dios actuar en nuestra vida, y es lo más importante. Ahí donde estábamos, a decirle al Señor: te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Agradecemos, Señor Dios, tu presencia en medio de nosotros. Hoy, Señor Dios, estamos aquí delante de ti. Voy a pedir que lleven sus manos a sus oídos, por favor. Y hoy, Señor, lo que hemos aprendido hoy es decir Éfeta. Cuando usted diga Éfeta, separa sus manos del oído, y eso significa ábrete. Diga conmigo: Éfeta, Éfeta. Háblale a sus oídos y dígale: Éfeta, Éfeta. No le digo que se toque su lengua, porque Él ya lo hizo a través del que usted consumía el cuerpo de Cristo. Dejemos a Dios gracias porque está en medio de nosotros. Tú has tenido a bien, Señor Dios, presentarte delante de nosotros hoy. Te agradecemos esta presencia maravillosa. Bendito sea, glorificado sea tu santo nombre. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Voy a pedir que se ponga de pie y hoy toque al hermano que está a la par suya. Tóquelo. Quite la pena. Si no lo conoce, pues hoy lo va a conocer. Hemos pasado días, años, meses preguntándole a Dios: ¿dónde estás?
Y Dios siempre ha estado con nosotros. Solo que hoy quiso presentarse en figura de un hermano, de un ser que conocemos. Y hoy ha querido llegar a nuestra vida a través de esa persona que tú estás tocando. Por eso quiero que seas instrumento de Dios y le hagas sentir a través del poder del Espíritu a ese hermano con tu mano, sin orar, que Dios está con él. Hazle sentir con tu mano que nunca lo ha abandonado, que siempre ha escuchado sus oraciones, que nunca ha habido una oración que quede sin escuchar. Hazle sentir que esas lágrimas siempre fueron contadas por el Señor. Hazle sentir que esos gritos fueron necesarios y Él los ha escuchado desde el cielo. Hermano, hermana, nunca hemos estado solos. Dios siempre ha estado con nosotros. Hoy sí te pido que des gracias y dile: te doy gracias, Señor, por este hermano, hermana que estoy tocando. Bendícele abundantemente. Qué bendición, Señor Dios, que me permites hoy ser instrumento. Qué rápido, Señor Dios, me has concedido que yo pueda hablar de ti, porque hoy estás orando por alguien. Eso es algo importante. Mire, ya Jesús hizo la obra en usted, está bendiciendo al otro hermano, y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros seamos libres en su nombre. Bendice, Señor Dios, a este hermano, a esta hermana que estoy tocando, y agradezco, Señor Dios, que me toque, porque yo necesitaba saber que tú siempre estás conmigo. Gracias por esta persona que estoy tocando, que siempre insiste en acercarse a ti y me acerca a mí también. Gracias, porque sin esta persona quizás yo no me hubiera quedado, yo no hubiera estado aquí. Pero qué bendición, Señor, saber que utilizas a seres, personas, para que me acerquen más a ti. Gracias, porque hoy me estás demostrando que me amas. Bendito sea Dios, glorificado sea Dios. Gracias, Padre, por honrar nuestra fe. Gracias, Padre, por oír nuestras oraciones. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que en unidad con el Espíritu, un solo Dios, viven y reinan por los siglos de los siglos. Hoy le va a dar un abrazo. Mire, todos démonos un abrazo. Aprovechemos que somos poquitos hoy, pero le va a decir esto a ese hermano: Dios te ama y te sana. Dígale. Bueno, otra vez, al que está al otro lado, dígale: Dios te ama y te sana. Dios te ama y te sana. Dígale a los hermanos, porque hoy se ha manifestado Dios en nuestras vidas. Dios te ama y te sana, pastorcito. Amén, que no se quede nadie sin darle el abrazo. Acuérdese que ahora ya es bendición para los demás hermanos. Así que ánimo, ánimo en el Señor. Así que a seguir bendiciendo. Le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Andrés. Si es para nuestro hermano está bien, pero si es para el Señor tiene que ser más duro ese aplauso al Señor. Y gracias, hermanos, hemos concluido nuestras asambleas. Damos gracias a Dios y queremos dar la información, tiene que ser afuera, porque acordémonos que aquí es de bendición, porque está el Santísimo. Así que gracias a cada uno de ustedes por la vida. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y los esperamos el próximo miércoles. Shalom, mis amados hermanos. Para mí es una alegría estarme comunicando con ustedes. Durante este tiempo en la Comunidad Misionera de Jesús Internacional hemos estado claros que de la forma en que nosotros veríamos frutos es cuando nacen auténticas y verdaderas comunidades como fruto esencial del crecimiento de nuestra comunidad misionera de Jesús. A ustedes, mis hermanos, aquí en el Valle del Antílope, en Lancaster,
Va mi saludo muy especial ante este inicio que ustedes tienen. Prepárense porque los frutos serán frutos sobreabundantes. Que Dios siga bendiciendo su familia y que Dios nos siga bendiciendo a nosotros con la comunidad, con frutos como los que ustedes están dando hoy. Prepárense, sigan adelante, pero nunca se les olvide, siempre tómenlo en cuenta que la meta es el cielo. Shalom. Shalom, mis hermanos del Valle del Antílope. Qué gran noticia nos acaban de dar, que ya vamos a tener una comunidad misioneros de Jesús ahí precisamente en Lancaster. Eso será de gran bendición para nosotros y para todos ustedes también, hermanos, estamos seguros. El que podamos seguir llevando almas a los pies de Jesucristo nuestro Señor, el que podamos seguir llevando el mensaje de fe que nuestro fundador, nuestro hermano Neil Vélez, sí nos ha pedido que lo difundamos, que colaboremos con nuestra Iglesia Católica para que más y más personas conozcan a Jesucristo nuestro Señor. Será de enorme bendición todo lo que ustedes van a vivir ahí en Lancaster, en su comunidad misioneros de Jesús, y estamos seguros que muy pronto veremos los frutos que se darán en esa bendita comunidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Trabajemos juntos por la obra de Dios nuestro Señor y que todo siga siendo para que lleguemos a esa gran meta que tenemos todos al estar llamados a la santidad, que es que todos podamos vivir y compartir la vida eterna con Jesucristo nuestro Señor. Misioneros de Jesús de Lancaster, del Valle del Antílope, que Dios les bendiga. Hay mucho por hacer, pero todavía hay muchas bendiciones por recibir de Dios nuestro Señor. Un gran shalom y que Dios los bendiga a ustedes y sus familias.